¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parece estar bien, una presión interna te dice que algo está a punto de romperse? Esa sensación de que el aire se vuelve denso, el pecho se aprieta y el corazón late como si esperara una explosión inminente, aunque a tu alrededor todo sea tranquilo. Te encuentras mirando al vacío, la respiración entrecortada, y en ese instante te preguntas, ¿por qué sigo sintiendo esa alarma cuando no hay peligro a la vista? Esa es la voz que hoy vamos a escuchar, la que nos recuerda que el cuerpo lleva una carga que no siempre comprendemos. Si hoy estás viendo este video, es muy probable que hayas notado que en los momentos más simples, como un mensaje sin responder, un silencio incómodo o una mirada que cambia ligeramente, tu mente se dispara. De repente, el cuerpo se tensa, los músculos del cuello se contraen y el pensamiento se vuelve una lista de posibles catástrofes. Esa reacción no es casualidad, no es simplemente ansiedad. Es la huella de una infancia que, de alguna forma, aprendió a vivir en estado de alerta constante. Esa alerta, que en su origen fue una herramienta de supervivencia, se quedó atrapada en tu interior y ahora se disfraza de intuición, de fortaleza, de estar siempre preparado. Mi nombre es, no importa, lo que importa es que hoy vamos a explorar juntos por qué esa alarma interna se activó, cómo se mantiene y, lo más importante, cómo puedes empezar a apagarla. Al final de este video tendrás 3 pasos claros que podrás usar desde hoy para volver a confiar en la tranquilidad y dejar de vivir con la sensación de que la calma siempre es el preludio del caos. Primero, hablemos de qué es exactamente ese estado de alerta permanente. En el lenguaje de la psicología se conoce como hipervigilancia, una condición en la que el cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de señales de amenaza. No es lo mismo que la ansiedad tradicional, que suele aparecer como una preocupación difusa o un miedo generalizado. La hipervigilancia es mucho más específica, el cerebro está afinado para detectar cualquier cambio, por mínimo que sea, y lanzar una respuesta de lucha o huida antes de que la situación siquiera se haya desarrollado. Imagina que tu cerebro es como una central de alarmas. Cuando eres niño y tu entorno está marcado por situaciones de abuso, negligencia o una inestabilidad constante, esa central se programa para dispararse al menor indicio de peligro. Cada grito, cada puerta que se cierra de golpe, cada mirada que se vuelve fría, se convierte en un recordatorio de que la seguridad es frágil. En esos momentos, la amígdala, esa pequeña estructura del cerebro que actúa como guardián del miedo, se vuelve hiperactiva. Cada estímulo externo se registra como una posible amenaza y el eje hipotálamo pituitario adrenal, que regula la respuesta al estrés, libera cortisol y adrenalina una y otra vez. Con el tiempo, esas respuestas se consolidan como una memoria implícita, no necesitas recordar conscientemente el evento, tu cuerpo simplemente sabe que debe estar alerta. Ese proceso de aprendizaje temprano no es una cuestión de voluntad, es una adaptación biológica. Los niños que aprenden a leer gestos, tonos de voz y silencios lo hacen porque su supervivencia depende de ello. Si un cuidador cambia repentinamente de tono, el niño interpreta ese cambio como una señal de peligro inminente. Si la puerta se cierra de golpe, el niño asocia ese sonido con una posible agresión. Cada una de esas experiencias refuerza la conexión entre estímulo y respuesta de alerta. Con los años, esa red neuronal se vuelve tan fuerte que, incluso cuando el entorno ya no es peligroso, el cerebro sigue disparando la alarma. Para ilustrar esto, escucharemos brevemente el testimonio de Ana, quien creció en una familia donde las discusiones eran frecuentes y los silencios, mortales. Yo aprendí a leer los silencios como si fueran bombas a punto de explotar, dice ella, si mi madre dejaba de responder a mi mensaje, mi corazón se aceleraba y pensé que algo terrible había pasado. Esa sensación nunca me abandonó, aunque ahora vivo sola y mis amigos no me hacen esperar. Ese relato resume perfectamente cómo la hipervigilancia se instala en la infancia y se vuelve una parte invisible pero dominante de nuestra vida adulta. Visualiza por un momento el esquema del cerebro que suele mostrarse en los documentales, la amígdala iluminada en rojo, el hipotálamo enviando señales, el cuerpo entero preparado para actuar. Esa imagen no es solo un recurso visual, es la representación de lo que está ocurriendo dentro de ti cada vez que sientes esa presión interna. Cada vez que un mensaje no llega, tu amígdala se activa, el cortisol sube y tu cuerpo se prepara para una amenaza que, en realidad, no existe. Ahora que comprendemos el origen biológico,
pasemos a la cuestión de cómo esa hipervigilancia se vuelve parte de nuestra identidad. Cuando el cerebro ha entrenado esa respuesta durante años, empieza a interpretar la propia sensación de alerta como una señal de intuición. Tengo la corazonada de que algo no está bien, pensamos, cuando en realidad lo que sentimos es el eco de una reacción aprendida. Esa intuición se vuelve una excusa para justificar la constante preocupación, el miedo a confiar y la necesidad de estar siempre preparado. Nos decimos a nosotros mismos que somos fuertes porque nunca bajamos la guardia, pero esa fortaleza es, en realidad, una armadura que nos impide sentir paz. En el día a día, ese patrón se manifiesta de formas sutiles pero devastadoras. Un mensaje que no recibe respuesta se interpreta como rechazo, lo que lleva a cerrar la comunicación antes de que la otra persona tenga la oportunidad de explicar. Un silencio incómodo en una reunión se siente como una señal de que todos están juzgando, lo que provoca que nos retiremos mentalmente y dejemos de participar. En el trabajo, esa alerta constante puede traducirse en una sobrecarga de tareas, en la necesidad de revisar todo 1000 veces, en la incapacidad de delegar porque pensamos que solo nosotros podemos evitar el desastre. En el cuerpo, la tensión muscular crónica genera dolores de espalda, dolores de cabeza y problemas de sueño, porque el sistema nervioso nunca llega a relajarse por completo. Para que puedas sentirte identificado, te invito a que hagas una pausa ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo y presta atención a la sensación en tu pecho. ¿Notas alguna tensión? ¿Tal vez un leve temblor en la mano? Esa pequeña vibración es la señal de que tu cuerpo todavía está en modo de defensa. Si te resulta familiar, dale like si esto te resonó, ese pequeño gesto ayuda a que más personas encuentren este mensaje y sepan que no están solos. Ahora bien, reconocer el patrón es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando empezamos a entrenar al cerebro para que responda de otra manera. En los próximos minutos vamos a desglosar 3 pasos concretos que puedes aplicar desde hoy mismo. El primer paso consiste en reconocer y nombrar la emoción que surge en esos momentos de alerta. Cuando sientas esa presión, intenta decir en voz alta o mentalmente, estoy sintiendo una alerta porque percibo un silencio. Ponerle nombre a la emoción le quita poder al automatismo y permite que la parte racional del cerebro intervenga. Un ejercicio sencillo que puedes probar ahora mismo es abrir una hoja de papel y escribir una tabla con 2 columnas. En la primera anota los disparadores, como mensaje sin responder o silencio prolongado, y en la segunda escribe la respuesta que usualmente tienes, como ansiedad o cierre. Ver esa relación escrita ayuda a desactivar la reacción automática. El segundo paso se centra en reentrenar la respuesta fisiológica. La respiración es una herramienta poderosa porque conecta directamente con el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación. Un método rápido que puedes probar es el patrón de respiración 4-7-8, inhala contando hasta 4, mantén la respiración contando hasta 7 y exhala lentamente contando hasta 8. Repite este ciclo 5 veces y notarás cómo la tensión en el cuello disminuye y el pulso se regula. Además, pequeños micromovimientos, como estirar suavemente los hombros hacia atrás y hacia abajo, liberan la rigidez acumulada y envían señales al cerebro de que el cuerpo está seguro. La ciencia ha demostrado que, con la práctica constante, el cerebro forma nuevas rutas neuronales que sustituyen la respuesta de lucha por una respuesta de calma. El tercer paso es reescribir la narrativa que te cuentas a ti mismo. Muchas veces, la historia que nos contamos está cargada de frases como, si me relajo, algo malo sucederá. Para cambiar eso, crea un diario de evidencia positiva. Cada día, anota al menos una situación en la que experimentaste tranquilidad y, sorprendentemente, nada malo ocurrió. Por ejemplo, hoy tomé un café en silencio y pude terminar mi tarea sin interrupciones. Con el tiempo, ese registro se convierte en una prueba tangible de que la calma no es peligrosa. Complementa este hábito con una visualización guiada de 30 segundos, donde imaginas un futuro en el que la alarma interna se apaga y tu vida fluye con serenidad. Visualiza colores suaves, sonidos calmados y la sensación de estar completamente presente sin la necesidad de estar siempre a la defensiva. Para cerrar esta primera parte, quiero compartir contigo el testimonio de Carlos, quien aplicó estos 3 pasos durante los últimos 6 meses. Al principio me costó mucho identificar cuando estaba en modo alerta, pero al escribir mis disparadores empecé a ver patrones claros.
La respiración 478 me salvó en reuniones tensas, y el diario de evidencia me dio la confianza de que podía estar tranquilo sin que todo se desmoronara. Su historia ilustra que, aunque el proceso lleva tiempo, es completamente posible reprogramar esa alarma interna. ¿Qué piensas tú? ¿Te reconoces en alguna de estas situaciones? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva y tus experiencias. Si sientes que este contenido está abriendo una puerta en tu interior, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después profundiza aún más en cómo transformar esa hipervigilancia en una vida plena. Sigue escuchando, que pronto desglosaremos cada uno de los 3 pasos con más detalle y te daremos herramientas prácticas para que empieces a sentirte en paz desde hoy. Y ahora vamos a sumergirnos en el corazón de cada una de esas herramientas, una a una, para que no solo entiendas el qué, sino también el cómo y el porqué de su efectividad. Empezaremos por la primera pieza del rompecabezas, reconocer y nombrar la señal de alerta interna. Cuando la mente se activa en modo alerta, suele acompañarse de una serie de sensaciones físicas que pueden pasar desapercibidas si no les prestamos atención. Puedes sentir un nudo en la garganta, un leve temblor en las manos, o esa presión sutil en el pecho que parece anunciarte que algo no está bien. La clave está en detenerte en el momento, observar esas sensaciones y, lo más importante, ponerles una etiqueta. No basta con sentir algo raro, hay que decir en voz alta o mentalmente, estoy sintiendo una alerta porque percibo que no recibí respuesta a mi mensaje. Ese acto de nombrar transforma una energía difusa en una información concreta, y la información, como bien sabes, es la que nos permite actuar de forma diferente. Una forma práctica de entrenar ese hábito es crear una tabla mental o, si prefieres, una hoja física donde registres los disparadores más habituales y la respuesta que tu cuerpo produce. Por ejemplo, puedes anotar que, cuando recibo un silencio prolongado después de haber propuesto una salida, mi pecho se contrae y mi respiración se vuelve superficial. Cada vez que notes esa reacción, simplemente recuérdate a ti mismo que ese es el patrón que estás observando. Con el tiempo, esa tabla se vuelve una especie de mapa interno que te permite anticipar la señal antes de que se convierta en una reacción automática. Al observar el mapa, también puedes identificar patrones que antes estaban ocultos. Tal vez descubras que la mayoría de tus alarmas aparecen en contextos donde sientes que tu valor personal está en juego, o cuando la incertidumbre supera cierto umbral. Esa claridad abre la puerta a la siguiente fase, que es cambiar la forma en que responde tu cuerpo. Pasemos ahora al segundo paso, reentrenar la respuesta fisiológica. La ciencia nos muestra que el sistema nervioso es maleable, capaz de crear nuevas rutas cuando se le brinda la práctica adecuada. Uno de los métodos más accesibles y respaldados por la investigación es la respiración controlada, en particular la técnica conocida como 478, aunque aquí la vamos a expresar sin números. Imagina inhalar contando un ritmo tranquilo, mantener el aire dentro mientras cuentas un poco más, y luego exhalar de forma lenta y completa, contando aún más. Este patrón genera un aumento del tono vagal, lo que a su vez calma la amígdala y permite que el cuerpo vuelva a un estado de reposo. Puedes practicarlo en cualquier momento del día, pero es especialmente útil cuando notas que la alarma interna está a punto de dispararse. Solo necesitas sentarte erguido, colocar una mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho, y seguir el ritmo de inhalar, retener y exhalar. Con cada ciclo, siente cómo el pecho se relaja, cómo el abdomen se expande y se contrae con naturalidad, y observa cómo la tensión que habías sentido en los hombros comienza a disolverse. Junto a la respiración, los micromovimientos juegan un papel fundamental. Un estiramiento suave del cuello, una rotación lenta de los hombros o incluso una breve caminata de unos pocos pasos pueden romper el ciclo de rigidez que acompaña a la hipervigilancia. La idea es ofrecer al cuerpo una señal clara de que ya no está en modo de combate, sino en modo de exploración. Cuando combinas la respiración profunda con estos pequeños gestos, activas simultáneamente el sistema parasimpático y el sistema motor, creando una doble vía de relajación. La neuroplasticidad responde a esa combinación, reforzando nuevas vías neuronales que asocian la calma con la seguridad. Una vez que la respuesta fisiológica comienza a modificarse, llega el momento de trabajar en la narrativa interna, que es el tercer paso. Aquí es donde la historia que te cuentas a ti mismo se vuelve el guión de tu vida cotidiana. La mayoría de las personas que han vivido en estado de alerta constante desarrollan una especie de guión interno que asume que la calma es peligrosa,
que la serenidad es el preludio de la catástrofe. Cambiar ese guión no es cuestión de simplemente decir, estoy bien, requiere un proceso de reescritura consciente. El diario de evidencia positiva que mencionamos antes es una herramienta poderosa. Cada noche, antes de cerrar los ojos, dedica unos minutos a escribir al menos una experiencia del día en la que la calma estuvo presente y no hubo consecuencias negativas. No tiene que ser algo grandioso, puede ser tan simple como haber disfrutado de una taza de té sin interrupciones, o haber escuchado una canción sin que surgiera una preocupación inmediata. Lo esencial es que la anotación sea específica y que incluya cómo te sentiste, qué pensaste en ese momento y cuál fue el resultado real. Con el paso del tiempo, esas anotaciones forman un archivo de pruebas tangibles que contradicen la creencia de que la tranquilidad es una trampa. Complementa ese hábito con una visualización guiada breve pero intensa. Cierra los ojos, respira profundamente y, mientras exhalas, imagina un escenario donde la alarma interna se apaga como una luz que se desvanece. Visualiza colores suaves, como un azul pálido o un verde sereno, que llenan tu campo visual. Escucha sonidos que te resulten reconfortantes, como el murmullo de un arroyo o el susurro de las hojas al viento. Siente cómo cada inhalación lleva consigo esa sensación de seguridad, y cada exhalación libera la tensión acumulada. Mantén esa imagen durante unos 30 segundos, permitiendo que la mente la asimile por completo. Con la práctica regular, esa visualización se convierte en una especie de ancla mental que puedes activar cuando sientas que la alerta vuelve a encenderse. Ahora, hablemos de los obstáculos más comunes que suelen aparecer en el camino. El primero es la resistencia interna, esa voz crítica que dice que no necesitas cambiar, ya te has defendido bien hasta ahora. Esa resistencia es parte del mecanismo de supervivencia, el cerebro percibe cualquier cambio como una amenaza potencial. La forma de sortearla es con la compasión. En lugar de luchar contra la voz, acéptala como una señal de que estás trabajando en un terreno sensible. Puedes responderle con una frase amable, como, entiendo que te sientes inseguro, pero estoy dispuesto a experimentar una nueva manera de responder. Esa respuesta valida la preocupación sin reforzar la rigidez del patrón. El segundo obstáculo es la falta de consistencia. Cuando el proceso requiere práctica diaria, es fácil perder la motivación después de unos días. Aquí la clave es la creación de rituales pequeños pero significativos. Por ejemplo, puedes asociar la práctica de la respiración con una actividad cotidiana, como al encender la computadora por la mañana o antes de cepillarte los dientes. De esa forma, la respiración se integra en la rutina y no se percibe como una tarea adicional. Además, puedes establecer recordatorios visuales, como una nota adhesiva en el espejo que diga, respira, suelta, sigue. Cada pequeño recordatorio refuerza la intención y ayuda a mantener el hábito vivo. Un tercer desafío frecuente es la tendencia a sobreinterpretar cualquier señal externa como una amenaza, lo que vuelve a activar la alarma interna. Para contrarrestar eso, es útil practicar la pausa consciente. Cuando percibas una señal, por ejemplo, un mensaje que no recibe respuesta inmediata, en lugar de saltar a la conclusión de que te están rechazando, haz una pausa de 2 respiraciones profundas y pregúntate, ¿qué evidencia tengo realmente de que esto es un rechazo? A menudo descubrirás que la respuesta es ambigua o que simplemente la otra persona está ocupada. Esa pausa corta el circuito de reacción automática y te permite responder desde un lugar de claridad. Con todo esto en mente, imagina cómo se vería tu día si integras consistentemente estos 3 pasos. Al despertar, podrías tomarte unos minutos para revisar mentalmente tu tabla de disparadores, recordando que la alarma no es una amenaza real, sino una señal que puedes observar. Durante la jornada, cada vez que notes una tensión, activarías la respiración controlada y el pequeño estiramiento, devolviendo al cuerpo una sensación de seguridad. Al final del día, escribirías en tu diario una evidencia de calma, reforzando la nueva narrativa de que la tranquilidad es un aliado, no un enemigo. Con el tiempo, ese patrón se arraigará y notarás cambios sutiles pero profundos, tus relaciones se sentirán más fluidas, tu sueño será más reparador, y esas pequeñas incertidumbres dejarán de desencadenar una respuesta de lucha. Quiero invitarte ahora a que pruebes una versión condensada de este proceso, una práctica de 5 minutos que puedes hacer en cualquier momento del día. Primero, cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. Inhala lentamente, contando en tu mente hasta 4,
mantén el aire contando hasta 7, y exhala suavemente contando hasta 8. Repite este ciclo 3 veces, sintiendo como cada exhalación lleva consigo la tensión acumulada. Luego, abre los ojos y visualiza una escena donde la calma está presente. Puede ser una playa tranquila, una montaña nevada o tu propio espacio favorito en casa. Observa los colores, los sonidos, la textura del aire. Finalmente, toma un cuaderno y escribe una frase que resuma la experiencia, algo como, hoy elegí la calma y la transformación. Esa breve rutina encapsula los 3 pasos y te brinda una herramienta práctica para cualquier momento en que la alarma interna intente tomar el control. Si en este punto sientes que alguna de estas ideas resonó contigo, me encantaría que la compartas en los comentarios. Cuéntame cuál de los 3 pasos te resulta más accesible y cuál crees que será el mayor desafío. Tu testimonio no solo ayuda a que la comunidad crezca, sino que también refuerza tu propio compromiso con el proceso. Cada comentario es una señal de que estás tomando conciencia y dando el primer paso hacia una vida más serena. Ahora, mientras seguimos avanzando, quiero que visualices el momento en que esa sensación de alerta constante ya no sea una sombra que te sigue. Imagina abrir la puerta de tu casa y respirar profundamente sin que tu cuerpo se tense al instante. Imagina sentarte a cenar con amigos y disfrutar de la conversación sin que tu mente se desvíe a escenarios catastróficos. Imagina dormir profundamente, despertando renovado, sin la sensación de que algo está a punto de desmoronarse. Esa visión es más que una fantasía, es un objetivo alcanzable cuando integras estas prácticas en tu día a día. Para reforzar esta visión, vamos a explorar brevemente el impacto que tiene la hipervigilancia no trabajada en la salud física. Cuando el cuerpo permanece en estado de alerta, el cortisol, la hormona del estrés, se libera de forma crónica. Con el tiempo, esa exposición constante puede afectar el sistema inmunológico, provocar inflamación, y contribuir a problemas como la hipertensión, dolores de cabeza y trastornos digestivos. Al regular la respuesta de alerta, no solo estás cuidando tu salud mental, sino también tu bienestar físico. Cada respiración profunda, cada estiramiento, cada anotación de evidencia positiva actúa como un pequeño acto de autocuidado que, acumulado, protege tu cuerpo de los efectos nocivos del estrés prolongado. Quiero compartir contigo una historia que ilustra cómo la constancia en estos pasos puede transformar la vida. Ana, una mujer que creció en un entorno donde la incertidumbre era la norma, relata que durante años vivió con la sensación de que cualquier silencio era una señal de abandono. Cuando comenzó a aplicar la práctica de nombrar sus emociones, descubrió que gran parte de su ansiedad se originaba en la interpretación exagerada de situaciones cotidianas. Al combinar la respiración controlada con los estiramientos, logró disminuir la frecuencia de los episodios de tensión muscular. Finalmente, al llevar su diario de evidencia positiva, empezó a notar que los momentos de calma no terminaban en desgracias, sino que le permitían disfrutar de actividades que antes evitaba, como leer en el parque o asistir a clases de yoga. Con el tiempo, Ana reportó una mejora significativa en su calidad de sueño, una reducción de los dolores de espalda y, lo más importante, una mayor confianza en sus relaciones interpersonales. Su experiencia es un testimonio de que, aunque el proceso requiera paciencia, los resultados pueden ser profundos y duraderos. En este punto, quizás te estés preguntando cómo mantener la motivación cuando los progresos parecen lentos o cuando la vida se vuelve particularmente agitada. La respuesta reside en celebrar los micrologros. Cada vez que logras identificar una alerta y la transformas en una respiración consciente, ese es un triunfo que merece reconocimiento. Puedes marcar esos momentos en un calendario, o incluso recompensarte con una pequeña pausa para tomar tu té favorito. Estas pequeñas celebraciones refuerzan la conducta positiva y hacen que el camino hacia la paz interior sea más agradable. Otro recurso valioso es buscar apoyo en comunidad. Compartir tus experiencias en grupos de apoyo, foros o con amigos de confianza puede crear un sentido de pertenencia que fortalece tu compromiso. Escuchar cómo otros han superado desafíos similares brinda perspectiva y te recuerda que no estás solo en este proceso. Si decides unirte a una comunidad, procura que sea un espacio respetuoso, donde se fomente el crecimiento personal y la empatía. A medida que integras estas prácticas, notarás que la sensación de estar siempre, en guardia, comienza a desvanecerse gradualmente. No esperes una transformación instantánea, la neuroplasticidad actúa con paciencia,
y cada práctica diaria es una piedra que se coloca en el camino hacia la tranquilidad. Con el tiempo, tu cerebro aprenderá a interpretar la calma como una señal de seguridad, no como una amenaza latente. Esa reprogramación es el verdadero regalo que te ofreces a ti mismo, la posibilidad de vivir sin el peso constante de la sospecha y la defensa. Quiero cerrar este segmento con una invitación directa: dedica los próximos minutos a probar la práctica completa que hemos descrito. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. Inhala lenta y profundamente, mantén el aire unos momentos, y exhala suavemente, sintiendo cómo la tensión abandona tu cuerpo. Luego, abre los ojos y visualiza un lugar sereno, lleno de colores suaves y sonidos reconfortantes. Finalmente, abre tu cuaderno y escribe una frase que capture esa sensación de paz, como: hoy elijo la calma y la confianza. Repite este ejercicio cada día y observa cómo, con el tiempo, la alarma interna pierde fuerza. Si este contenido ha resonado contigo, si sientes que alguna pieza encaja con lo que has vivido, te animo a que lo compartas con alguien que pueda necesitarlo. A veces, una simple palabra o un pequeño gesto pueden abrir la puerta a la transformación para otra persona. También, si te ha parecido útil, considera darle al botón de me gusta. Cada me gusta ayuda a que más personas encuentren este mensaje y se unan a este camino de sanación. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos donde profundizaremos en estrategias avanzadas para consolidar la paz interior y explorar cómo aplicar estos principios en contextos específicos, como el trabajo, la familia o situaciones de alta presión. Para recapitular, hemos recorrido 3 pasos esenciales: reconocer y nombrar la alerta, reentrenar la respuesta fisiológica mediante respiración y movimiento, y reescribir la narrativa interna a través de un diario de evidencia positiva y visualizaciones guiadas. Cada paso está respaldado por la ciencia del cerebro, la experiencia de personas que han superado la hipervigilancia y la práctica constante. Al integrar estos elementos en tu rutina diaria, crearás un nuevo patrón de respuesta que te permitirá vivir con mayor serenidad, confianza y bienestar. Antes de despedirnos, me gustaría dejarte con una reflexión final. La paz no es un estado estático que se alcanza una vez y se mantiene sin esfuerzo, es una práctica continua, un hábito que se cultiva con atención y amor propio. Cada vez que eliges respirar, observar y reescribir, estás construyendo un refugio interno que no depende de las circunstancias externas. Esa es la verdadera fortaleza, la capacidad de crear, dentro de ti, un espacio seguro donde la calma florece y la vida se experimenta con plenitud.